gracia de nuestro Señor Jesucristo, el inmenso amor del Padre y la unidad del Espíritu en comunión contigo sea de grande bendición en este tiempo. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 23. La palabra de Dios dice así: Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, Saulo había llegado a Damasco, a Siria, cuya capital es Damasco, para llevar presos a los judíos que se habían convertido al cristianismo, llevarlos presos a Jerusalén ante el concilio y juzgarlos allí. Posiblemente la muerte de estos al ser llevado allí sería igual a la de Esteban. Morirían por lapidación, es decir, por apedreamiento. Pero cuando Saulo llegó allí, cuando iba de camino, llegando próximo a Damasco, Jesús se le manifiesta. Tuvo un encuentro personal con Jesús. Y esto cambió su destino. Esto cambió totalmente su vida. Y ahora vemos a Saulo. Sí, Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia en Damasco, pernoctando allí casi 3 años en ese territorio. Él iba en un viaje itinerante. ¿Cómo decirlo? Llegaría a Damasco, sacaría las casas de los cristianos, de los judíos convertidos al cristianismo, los llevaría a Jerusalén. Y ese sería su viaje. Pero todo cambió. Ahora vemos en escena a Saulo de Tarso, 3 años en Siria, 3 años en Damasco y en sus alrededores. Y lo más sorprendente de esto es que el perseguido, el perseguidor, ahora viene a ser perseguido. Sí, el impacto de la conversión de Saulo a la fe en Cristo Jesús, al cristianismo, a Jesús, hizo que muchos fariseos, óigalo bien, practicantes, se convirtieran y abandonaran de manera radical no solamente el fariseísmo como una facción o expresión del judaísmo, sino al judaísmo en todas sus formas, reconociendo en Jesús el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley de Moisés, la razón por la cual se escribieron los profetas y se escribió la ley. Así que, mis amados, el impacto del testimonio de Saulo fue tan arrasador que prácticamente la sinagoga se había dividido. La sinagoga de Damasco estaba dividida. Los judio-cristianos que estaban en Siria también estaban divididos. Pero corrijo eso, los judíos que estaban en Siria también estaban divididos. Unos permanecían fieles y firmes en el judaísmo y otro tanto bien mayúsculo se había convertido al cristianismo. Según el testimonio que daba Saulo de cómo Jesús había transformado totalmente su vida. Sí, dice el texto, pasado muchos días, 3 años de estar predicando en Siria, 3 años de estar radicado predicando en Siria.
buscan matar a Saulo. Quieren matarlo. ¿Quiénes lo están persiguiendo? ¿Quiénes quieren su muerte? Los mismos que en otro momento eran sus grandes aliados. ¿Y por qué lo quieren matar? Por lo mismo que él quería matar a los cristianos, por lo mismo que él asesinó. Óigalo bien, porque aunque el texto no dice que Saulo levantó una piedra para pegársela a Esteban, él estuvo allí y parece ser uno de los autores morales e intelectuales de este asesinato. Así que por los mismos motivos que murió Esteban, por los mismos motivos que él perseguía a la iglesia de Cristo, ahora, por esos mismos motivos, él es perseguido y quieren matarlo porque está causando gran daño a una estructura religiosa que se había acomodado al mundo y que no estaba en comunión realmente con el Espíritu de Dios. Porque si estuviesen en comunión con el Espíritu de Dios, reconocían a Jesús, lo hubiesen reconocido, se hubiesen humillado ante Él, no se hubiesen burlado de Él. Aún más allá de la muerte, la resurrección de Jesús hubiese sido suficiente testimonio para ellos caminar con Él. Pero se rehusaban, se resistían a creer en Jesús y miraban a este pequeño grupo de los del camino, a este pequeño grupo de los nazarenos, a este pequeño grupo de los hermanos, a este pequeño grupo llamado más adelante los cristianos, los miraban como una secta, como alguien, una rama que se había apartado del verdadero árbol como una rama que se había apartado de la verdad. Sí, ya Jesús le había dicho a Ananías. Cuando Saulo estuvo ciego, Jesús visitó a Ananías en visión y le dijo que fuera donde Saulo. Ananías dijo, no, yo no quiero ir para allá, Señor, mándame para otro lado, este tipo es perverso, este tipo es malo. En últimas, Ananías va, pero antes de que vaya, Jesús le dice, porque este Saulo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí empiezan los padecimientos de Saulo. Aquí empieza a sufrir, a vivir, a experimentar, a sentir lo mismo que sentían los que ahora son hermanos en la fe y que antes él perseguía. ¿Sabe? Todo lo que el hombre siembra, lo dice la Escritura, lo dice el Evangelio, no lo digo yo, eso mismo cosechará. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará, eso mismo segará. Si siembras violencia, cosecharás violencia. Si siembras rencor, si siembras odio, si siembras contienda, si siembras chisme, si siembras mentira, lo que sea que siembres, eso vas a cosechar. Y Saulo sembró violencia, derramó sangre, sembró terror en medio del pueblo cristiano. Muchos fueron desplazados por él. Oh, recordemos lo que leíamos por allá en Hechos, el capítulo 8, cuando el mismo Felipe y otros diáconos fueron desplazados hacia Samaria, dejándolo todo. Sabe, Dios no se queda con nada. Y aunque Dios nos perdona, no nos exime del castigo. El castigo de Dios para aquellos que se han convertido, para los que se convierten, es un castigo
doloroso, sí, pero reprensivo y edificante, ejemplar, con el propósito de que no volvamos a hacerlo, con el propósito de que no nos desviemos. Por allá, el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 12, dice abiertamente, porque Dios al que ama castiga como el Padre corrige a su Hijo. Dios al que ama corrige como el Padre castiga al Hijo que ama. Dice el texto abiertamente. Así que, qué bueno que estés en el camino. Qué bueno que estés en el Señor y que tus pecados todos hayan sido borrados y perdonados. Pero tienes que saber, óyelo bien, que ese borrón y cuenta nueva no te exime del castigo de Dios. Óyelo bien, no será un castigo de condenación. Es que tienes que entender que no hay forma de que Dios sea injusto. Dios es justo, lo vengo enseñando, aún hasta con el diablo, a cada quien le da conforme a sus obras. Insisto, a nosotros nos da conforme a nuestras obras, pero ese castigo, ese juicio de Dios para con nosotros va revestido de una cosa que se llama misericordia, de tal manera que podamos soportar la prueba, de que podamos soportar el azote, que podamos soportar el castigo. Bueno, ¿cuántos esperan un milagro cada día? Yo te voy a decir, cada vez que despiertas al alba, cada vez que abres los ojos a un nuevo día, hay un milagro de Dios en tu vida. Te ha permitido vivir para seguir contemplando su obra, su gloria. Pero muchos esperan muchos milagros. Lo más tremendo es que desean, anhelan milagros, pero no han hecho méritos. Y alguien dirá, es que tampoco los milagros son meritorios. Estamos de acuerdo. Nadie se merece un milagro. Pero hoy muchos quieren vivir de milagros. Y voy a contarles algo. Querían matar a Saulo. Y aquí no vino un ángel a liberarlo como cuando se abrió la cárcel. Cuando el ángel sacó a Pedro de la cárcel. No. Aquí no hubo un milagro. Hubo un acto racional, lógico, prudente. Porque muchos bajo el manto de la fe cometen imprudencias, grasos errores y luego terminan culpando a Dios. Saulo tenía que sentir, vivir, experimentar lo que él había hecho, que los cristianos, cuando él los perseguía, sintieron, vivieron, sufrieron, experimentaron. Así que aquí no puede haber un milagro. No siempre el creyente vive de los milagros. El creyente debe vivir por fe, pero con una fe con los pies puestos en la tierra. Entonces, vemos a Saulo, que junto con los hermanos se ponen de acuerdo para evitar la muerte de Saulo. Sin lugar a dudas, era inminente. Sin lugar a dudas, él morirá más adelante, cuando ya haya cumplido su obra. A Saulo, a quien más adelante llamaremos el apóstol Pablo, le cortarán la cabeza, morirá decapitado. Sí, óigalo bien. Se ponen de acuerdo los hermanos y lo bajaron, lo descolgaron por un muro en una canasta para preservar su vida. Acciones lógicas, acciones prácticas. Yo quiero recomendarte algo. Posiblemente dirás no tiene mucho que ver con el texto,
Pero hoy muchos bajo el manto de la fe satanizan la medicina. Y yo creo que la ciencia proviene de Dios. Y aún la ciencia médica es dada por el Señor. Sí, sin lugar a dudas no podemos crear dependencia de ella. Pero desde la fe podemos hacer un uso lógico y racional. Óigalo bien, prudente, sabio. No vaya, no se llegue a usted hasta el fanatismo, a orar de manera desordenada y alocada. No, eso no es correcto. Ahora bien, cuando los médicos hayan hecho su trabajo y no haya solución para tu problema, entonces deja de lado esas medicinas que no te están sirviendo para nada, que te están deteriorando, y abandónate en las manos del Señor. Pero antes no. Óyelo bien, actúa con prudencia y con responsabilidad, como actuó la pequeña iglesia de Damasco frente al peligro inminente de la muerte, del asesinato que se estaba eh, tramando, maquinando en contra de Saulo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.